Saludos, profesora. Es un gusto presentar este trabajo. Muchas veces vemos a las grandes corporaciones y nos preguntamos cuál es el secreto de sus márgenes de ganancia. Y la respuesta es que no está solo en un solo departamento, sino más bien está en la eficiencia de sus procesos operativos. En tal sentido, preparé este recorrido técnico estructurado en 16 bloques. En cada uno responderemos una pregunta clave sobre el impacto financiero, definiremos el concepto y explicaré un poco sobre el proceso operativo real de cada concepto aplicado en las empresas o en alguna empresa. Dando inicio al bloque número 1 de la teoría justo a tiempo, JIT. La pregunta sería, ¿cómo impacta el sistema JIT en la liquidez y en el ciclo de conversión de efectivo? El JIT acelera la rotación de activos al reducir el inventario inmovilizado, lo que libera flujo de caja y expone ineficiencias en la cadena de valor. La definición de esta teoría es que es una filosofía de resolución continua de problemas que busca solucionar lo que se necesita, cuando se necesita, eliminando lo que es el desperdicio. El proceso en la empresa Green Gear Cycling aplican un sistema de arrastre pull, donde la producción se inicia solo tras el pedido del cliente. El proceso se divide en dos líneas de flujo, bicicletas sencillas y tándem, y 7 células de trabajo equilibradas. Estas células son alimentadas por 3 células de apoyo mediante tarjetas Kanban, logrando que una bicicleta pase de tubos de acero a producto terminado en menos de un día, con cero inventario de artículos terminados. En este bloque número 2 hablaremos del Jidoka. En la pregunta tenemos de qué manera la automatización minimiza los costos de la mala calidad en el estado de resultados. Bueno, tenemos que evitar que el error avance por la línea, eliminando costos de reprocesamiento y salvaguardando el margen bruto de la utilidad. Son máquinas con dispositivos integrados que se utilizan para monitorear el desempeño y detenerse automáticamente ante anormalidades. En Toyota, por ejemplo, el proceso integra controles autónomos en cada estación. Si una máquina detecta una pieza fuera de tolerancia o una anomalía, se detiene de inmediato y activa una luz random. Esto permite que un solo operario supervise varias máquinas, ya que no tiene que vigilarlas constantemente para detectar errores. Solo interviene cuando el sistema se detiene, asegurando un control de calidad en la fuente. Ahora pasemos al bloque número 3, benchmarking. ¿Por qué el benchmarking externo es vital para la formulación de presupuestos operativos competitivos? Bueno, proporciona estándares de clase mundial que sirven de base para establecer metas de costos estándar y eficiencias reales. La definición es que es la selección de un estándar de desempeño que representa la mejor realización de un proceso o actividad. Por ejemplo, en Xerox, para mejorar su área logística, Xerox siguió un proceso de 5 pasos. Determinó comparar su manejo de almacén, formó un equipo de expertos, identificó a LL Bean, líder en ventas por catálogo, como socio, analizó que LL Bean usaba diagramas de flujo para eliminar movimientos innecesarios y recogía pedidos 3 veces más rápido. Y como quinto paso, actuó rediseñando sus almacenes bajo ese modelo, reduciendo sus costos de almacenamiento en un 10%. En cuanto a la reingeniería, ¿cuándo debe una administración financiera recomendar un rediseño radical en lugar de mejoras incrementales? Bueno, cuando los procesos actuales son obsoletos y generan gastos operativos que superan los beneficios de la mejora continua. La definición es que es la conceptualización fundamental
y el rediseño radical de los procesos del negocio para lograr las mejoras drásticas. En Shell Lubricantes, la empresa identificó que su proceso de surtido de pedidos estaba fragmentado en múltiples departamentos, lo que causaba demoras y errores. El rediseño consistió en eliminar los departamentos intermedios y reemplazar a los grupos de especialistas por un solo gestor encargado de todo el ciclo del pedido. Este cambio radical de estructura redujo el ciclo de cobro en un 75% y disminuyó los gastos operativos en un 45%. En referencia a la gestión de riesgo, ¿cómo influye el análisis de los riesgos del productor y del consumidor en la valoración de provisiones contables? Bueno, mitiga el riesgo de pérdidas por garantías, error tipo 2, y protege el activo reputacional de la entidad. Se define como la evaluación de la probabilidad de fallo y la gestión de riesgos económicos, políticos o de calidad. Un ejemplo, en Toronto Airbags, antes de subcontratar su manufactura, la empresa aplica una matriz de calificación de riesgos internacionales. Evalúan 9 factores que son económicos, culturales, políticos, en una escala de 0 a 3. Por ejemplo, analizan la estabilidad de la moneda y las leyes laborales en países como México o España. Solo tras verificar que la calificación de riesgo total es baja, como en el caso de México para su estudio, proceden con la inversión de capital, asegurando la continuidad del suministro. Normas ISO 9000 y 14000. La pregunta es, ¿qué valor agregan las certificaciones ISO al activo intangible de la reputación corporativa? Bueno, es que garantizan a los inversionistas que la empresa opera bajo un sistema de control interno documentado y estandarizado internacionalmente. Se define la ISO 9000 como estándares de gestión de calidad y la 14000 se enfoca en la gestión ambiental. Un ejemplo aplicado a la empresa Regal Marine es que la empresa implementó ISO 9001-2000 estandarizando cada paso de la fabricación de botes. El proceso incluye el uso de CAD/CAM para el diseño del casco, inspecciones rigurosas en la línea de ensamble mediante gráficas de defectos y una prueba final de hermeticidad en tanques especializados. Esta estandarización permite que sus productos sean aceptados en más de 30 países, cumpliendo con regulaciones globales de manufactura. El bloque número 7 nos habla de las 5S. La pregunta es, ¿cómo contribuye el sistema 5S a la reducción de gastos operativos por accidentes y tiempos muertos? Bueno, este sistema organiza el capital de trabajo y los activos fijos de forma que lo anormal se detecte al instante, incrementando la productividad laboral. Se define como una lista de verificación de orden y limpieza que consiste en separar, simplificar, limpiar, estandarizar y sostener. Un ejemplo en la empresa Rove Furniture es que la empresa eliminó sus líneas de ensamblaje tradicionales y creó células de trabajo. En cada célula los empleados aplicaban las 5S, separaban herramientas innecesarias, limpiaban directamente para evitar contaminación y usaban elementos visuales para estandarizar la ubicación de insumos como engomadores, costureros, entre otros. Este orden facilitó la capacitación cruzada y redujo lo que fue la tasa de error a un 0,1%. Esto disminuyó drásticamente el ausentismo laboral. En cuanto al Lean Manufacturing, operaciones esbeltas, tenemos la pregunta es, ¿de qué manera el enfoque esbelto maximiza el valor para el accionista
eliminando desperdicios? Bueno, la respuesta es que enfoca el capital únicamente en actividades por las que el cliente está dispuesto a pagar, optimizando el retorno sobre la inversión conocida como ROI. Definimos esto como eliminación de desperdicios mediante un enfoque exacto en los deseos del consumidor. Un ejemplo de ello es en la empresa Dell de computadoras, donde Dell utiliza la fabricación sobre pedido, BTO, y el proceso inicia cuando el cliente configura su PC en la web, generando una señal que llega a la planta en Texas, y en menos de 8 horas, técnicos altamente capacitados ensamblan los módulos de hardware y software en células de trabajo. No existen almacenes de productos terminados, ya que cada máquina sale directamente al cliente, logrando una rotación de inventario de más de 90 veces al año. Con respecto a Poka-Yoke, tenemos que la pregunta es ¿cómo impacta el diseño a prueba de errores en la reducción de los costos de inspección? Bueno, transforma el control de calidad en un proceso preventivo en la fuente, eliminando la necesidad de departamentos de auditoría final masiva, y se define como un mecanismo técnico que asegura la producción de una unidad buena siempre. Por ejemplo, en McDonald's implementan dispositivos físicos para evitar variabilidad. Un ejemplo es el cucharón de papas fritas con diseño estándar que coloca las papas en posición vertical y el contenedor de tamaño exacto que garantiza la porción correcta. Esto evita el desperdicio de materia prima y asegura que el cliente reciba siempre el mismo producto, eliminando el error humano en la medición. En cuanto a la responsabilidad social, ¿es la sustentabilidad ambiental una estrategia de ahorro de costos o solo un compromiso ético? Es ambas, pues la eficiencia en recursos reduce costos de insumos y multas, mejorando el perfil de riesgo crediticio de la empresa. Se define como el compromiso de actuar de forma ética, preservando recursos y respetando la comunidad. Un ejemplo es en DuPont, que la empresa integró la responsabilidad social en la fase de diseño. Desarrollaron una película de poliéster más delgada y fuerte, lo que permite usar menos materia prima virgen en la producción. Además, rediseñaron sus procesos de manufactura para usar menos energía, lo que les ha generado ahorros de millones de dólares anuales mientras cumplen con las normas ISO 14000. Con respecto a la logística inversa, ¿cómo transforma la logística inversa un costo de eliminación en un activo recuperable? Bueno, al recuperar componentes se reduce la necesidad de inversión en nuevos inventarios de materias primas utilizando el costo de ventas. Se define como el proceso de mover bienes desde su destino final para capturar valor o para eliminarlos de forma adecuada. Un ejemplo de ello es cómo se aplica en BMW, que aplican el diseño para el desensamble. Los ingenieros diseñan los autos utilizando plásticos reciclables y componentes que pueden ser removidos fácilmente al final de la vida útil del vehículo. La BMW opera centros donde los autos son desmantelados sistemáticamente para recuperar metales y plásticos, reciclando más del 75% del peso del vehículo, convirtiendo así desechos en insumos para nuevas partes. Por otro lado tenemos a Six Sigma. ¿Qué impacto tiene la reducción de defectos al nivel Six Sigma en el margen de utilidad neto? Bueno, al alcanzar solo 3.4 defectos por millón, se eliminan los costos ocultos de garantías y devoluciones, protegiendo así la rentabilidad neta. Esto se define como un programa diseñado para reducir defectos, ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción del cliente.
Por ejemplo, se aplica en la empresa General Electric aplicando el modelo de Mike, que consiste en definir, medir, analizar, mejorar y controlar sus servicios financieros. Estos definieron los errores frecuentes en la facturación a clientes, midieron la frecuencia de los errores, analizaron que la causa era el ingreso manual de los datos, mejoraron el proceso mediante automatización y controlaron el sistema con auditorías estadísticas. Esto no solo mejoró la calidad del servicio, sino que redujo drásticamente las cuentas por cobrar incobrables por errores de facturación. En cuanto a la productividad, ¿cómo influye el factor administración en el incremento de la productividad de múltiples factores? Bueno, la administración es responsable del uso eficiente del capital y la mano de obra, siendo el motor principal del crecimiento económico de la empresa. Se define como el resultado de dividir las salidas, bienes, servicios entre las entradas, insumos, que son los insumos. Un ejemplo en Starbucks es que la empresa analizó el proceso de cobro y preparación. Notaron que pedir a la firma en tarjetas de crédito para compras menores a 25 quitaba tiempo valioso. Al eliminar este requisito de la firma y rediseñar el área de trabajo para que el personal no tuviera que caminar distancias innecesarias, ergonomía, ahorraron 8 segundos por cliente. Este pequeño cambio de proceso aumentó el ingreso anual promedio por tienda en $250,000. Ahora, con respecto al clúster empresarial agrupamiento, ¿de qué manera la proximidad geográfica con competidores reduce los costos de la cadena de suministro? Bueno, facilita economías de escala externas al compartir infraestructura logística y acceso a mano de obra especializada. Se define como la localización cercana de compañías competidoras debido a una masa crítica de recursos o de talento. Un ejemplo es el proceso en Silicon Valley. La concentración de empresas tecnológicas permite que las compañías como Apple o Google tengan acceso inmediato a un pozo de talento especializado y a proveedores de componentes electrónicos que se ubican en la misma zona. Esto reduce lo que son los costos de transporte de componentes críticos y acelera el intercambio de las ideas, flujo de información, permitiendo ciclos de desarrollo de productos mucho más cortos que si estuvieran aislados. En cuanto a las organizaciones líquidas virtuales, tenemos que, como pregunta, ¿cómo mejora una estructura virtual el rendimiento sobre los activos, conocido como ROA, de una empresa? Bueno, al operar con una base mínima de activos fijos, el denominador del ROA disminuye, disparando el indicador de eficiencia financiera. Se define como las empresas que dependen de relaciones con proveedores para proporcionar los servicios demandados. Tienen límites fluidos. Un proceso aplicado en la empresa Visioner diseña escáneres, pero no fabrica nada. Su proceso consiste en subcontratar el desarrollo del software, la manufactura del hardware y la logística y distribución a diferentes socios globales. Visioner se queda solo con el diseño estratégico y el marketing. Esta estructura líquida le permite adaptarse a nuevas tecnologías en semanas, sin tener que liquidar maquinaria pesada o fábricas obsoletas. Por último, en cuanto a la seguridad y salud laboral, ¿es el bienestar del empleado un costo operativo o una inversión en capital humano? Bueno, la respuesta es que es una inversión que reduce pasivos por indemnizaciones, disminuye primas de seguros y evita la rotación de personal calificado. Se considera como la mitigación de peligros y diseño de entornos ergonómicos para evitar lesiones. Un proceso aplicado, por ejemplo, en el Hospital Arnold
Palmer es que usaron técnicas de medición del trabajo y ergonomía para estudiar el flujo de las enfermeras. Descubrieron que caminaban 2.7 millas diarias, desperdiciando el 30% de su tiempo. El proceso de mejora consistió en rediseñar la distribución de las estaciones de enfermería, acercando los insumos críticos y medicamentos al punto de uso. Esto redujo las distancias caminadas en un 20%, disminuyendo tanto la fatiga física y mejorando la seguridad en el manejo de los pacientes.